la intención como compañía es presentar en forma permanente capacitaciones, entrenamientos y certificaciones para lograr una inserción mayor en el mercado local y brindar mayor capacitación a toda nuestra red de distribuidores e integradores. No quiero robarles más tiempo, agradecerles nuevamente la participación. Y bueno, Víctor, te dejo en tus manos y bueno, estaremos atentos a toda tu explicación sobre los sistemas convencionales que vamos a presentar. Cuando quieras, Víctor. Ok, gracias, Hernán. Víctor, No, adelante. por favor. Hernán, muchas gracias. Buenos días a todos. Ahora sí comenzamos la capacitación sobre el sistema convencional. Este es un sistema bastante sencillo de instalar, pero eso no quita que tenga muchas ventajas. Víctor, ¿Sí? perdón. Lo que se le olvidó a Hernán es hacer la presentación de nosotros. Bueno, quien les estaba hablando, que es Víctor Pineda, es nuestro soporte técnico de la compañía Hojiki. Hojiki es una empresa japonesa con más de 103 años en este momento en el mercado, más de 100 años en el mercado. Víctor, como les digo, es soporte técnico con un alto conocimiento de nuestro producto. Y quien les habla es Gerardo González. Yo soy el director de ventas para Latinoamérica e instructor técnico también de la compañía. Y estamos, bueno, en disposición de todo lo que necesiten con respecto tanto a todos nuestros sistemas. Comentarles también, como les decía, que Hojiki es una compañía japonesa. Tenemos 6 fábricas en el mundo, 3 en Japón, una en Estados Unidos y 2 en Inglaterra. Y producimos toda la línea de productos de detección de incendios, tanto sea convencionales, intrínsecos, antiexplosivos, inteligentes, etcétera, ¿sí? Tenemos todas las soluciones para todos los tipos de instalación que se requieran. También contamos con sistemas marinos para todo lo que es la línea de, digamos, de zonas cercanas a la costa o con afectación de alta humedad en determinados territorios. Y también tenemos la línea europea en detección de incendios, que en el caso de que no se requieran certificaciones UL, sino certificaciones europeas, podemos proveerlas tranquilamente. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, Víctor, discúlpame la interrupción, pero era importante, yo creo que la gente sepa, los que no nos conocen, sepan quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo dentro de la compañía y por qué vamos a dar este entrenamiento. Esto es más que un entrenamiento, es una presentación de producto, pero vamos a explicar un poquito los pasos de programación y demás. Así que ahora sí, Víctor, adelante. Gracias. Listo, Gerardo. Ahora sí continuamos. Bueno, este sistema es el sistema convencional. El sistema convencional, a pesar de que es muy sencillo de instalar, muy fácil de programar, eso no quita que tenga muchas características avanzadas que otros sistemas no tienen. Ya van a ir viendo a medida que vamos avanzando algunas de esas características que les puede servir para ahorrar muchísimo en instalaciones pequeñas de detección de incendios. Bueno, empezamos primero que nada con lo que es el panel convencional, el HCB. Este panel es un panel convencional de detección de incendios que puede venir en 2, 4 u 8 zonas de detección. Tiene 2 salidas NAC, las salidas para dispositivos de notificación. La programación es muy simple y también tiene 3 relays de tipo C para indicar fuego, fallo y fuego local, una salida auxiliar de 24 voltios y las zonas son programables como corriente de corrupción o corriente de cortocircuito. Este panel también trae todos los indicadores LED de fuego y fallo en la parte frontal y los 6 botones que tiene para el uso, además de lo que es el botón de prueba de pantalla y el display LED, además de su llave de control. Como ven, es muy, muy sencillo y limpia la parte del frente. Vamos a ir viendo en un momento las características de ese panel y qué es exactamente eso de corriente de corrupción y corriente de cortocircuito.
ya que eso es algo que es muy importante que sepan. Es una gran diferencia en lo que son las instalaciones. Ahora conozcamos al detector de humo convencional, el SOC 24. Este es un detector de humo convencional de 24 voltios y 2 hilos. Tiene una cámara de detección que no es direccional. En esto se refiere a que la cámara de detección detecta humo en cualquier parte dentro de la cámara sin importar la dirección. Tiene LED de estado que son visibles 360 grados por debajo del detector. Tiene un bajo perfil, mide solamente 5 centímetros incluyendo la base. Es compatible con bases de 2 y 4 hilos. Tiene disponibles también bases con relay. Tiene protección contra radiofrecuencias y una muy baja corriente de alimentación, 59 microamperios. Además, es el único detector convencional que tiene aviso de mantenimiento. Este detector realiza una rutina de calibración y puede avisar cuando su cámara de detección ha llegado a un nivel de suciedad que ya no permite que funcione normalmente. Este detector de humo, el SOC 24, reemplaza y a su vez puede ser usado en las mismas bases donde se instalaban los antiguos ¿La SLR consulta y la hago al SLK. final o te interrumpo? Disculpa. Claro, si tienes una consulta no hay problema. Con respecto al requerimiento de mantenimiento, ¿lo indica con una luz de distinto color o cómo lo indica a nivel visual? Lo indica mediante un LED en color amarillo, en amarillo ámbar, en el Buenísimo. detector. Muchas gracias. Listo, no hay problema. Y usa las mismas bases exactamente que los detectores de la serie anterior, el SLR y el SLK. En el SOC 24 pueden ser usadas las bases HSB, las HSC, las NS4 y las NS6. La serie HSB y HSC son las bases con relays que vienen de 4 y de 2 hilos. Y las NS4 y NS6 son las bases de 2 hilos que vienen en 4 y 6 pulgadas. Para la conexión de estos detectores simplemente vamos con la zona del panel, el positivo y negativo del panel, y entramos en los terminales marcados como positivos. Como ustedes ven en los terminales superiores de las bases de 2 hilos, esos dos terminales superiores, en la base, acá no se nota porque la imagen es bastante pequeña, pero en la base tiene un pequeño signo positivo donde van a ir los terminales positivos. Y el negativo va colocado en los terminales que están en diagonal a esto. Nosotros tenemos que entrar en un terminal y salimos en el siguiente. Igual en el negativo, entramos en uno y salimos en el terminal de al lado. Esto es para la continuidad de la zona de detección, ya que, por ejemplo, si se fijan en la pequeña imagen de las bases, en la parte superior, el positivo está como dividido en dos partes. Entonces, cuando uno retira un detector, la continuidad del lazo se rompe y el panel puede saber que ha sido detectado alguno de los ha sido eh, sacado uno de los detectores. Bueno, en el caso de la otra pata, la tercera, donde se ve un LED, ese tercer terminal es para el LED remoto. Eso se usa, por ejemplo, cuando se colocan los detectores de humo en lugares donde no pueden ser vistos, como encima de los cielos falsos o debajo en el piso técnico. Entonces, para poder saber el estado del detector en todo momento, se coloca el LED remoto, el cual parpadea al mismo tiempo que los LED del detector. Este solamente se debe cablear al negativo. Debe ser cableado al negativo de la fuente de alimentación del panel y el positivo va al lado del terminal de la base.
Bueno, en el caso de usar las bases de 2 hilos con relay, la instalación es exactamente la misma, solamente que estas no tienen el soporte para lo que es el LED. Y tenemos también lo que son las bases de 4 hilos. Las bases de 4 hilos con relay, estas requieren doble cableado. Requieren la zona y requieren también los 24 voltios de alimentación, ya que estas bases contienen un pequeño circuito de relay que mantiene la alarma cuando es disparada. Entonces, en esta tenemos que tener la precaución de cablear ambos, 24 voltios y la zona. A su vez, se debe colocar lo que son los relays de fin de línea, el PAN 24, y la resistencia de fin de línea de la zona, todos para poder monitorear tanto la alimentación como el estado de la zona. Ahora pasamos a otro de los detectores que tenemos disponibles, que es el DCD-135 o DCD-190. Estos son detectores de temperatura fija e incremento que pueden venir en dos modelos, el de 135 grados Fahrenheit y el de 190 grados Fahrenheit. Esto es equivalente a 57 y 87 grados centígrados. El incremento de temperatura que detectan es de 12 grados Fahrenheit por minuto, aproximadamente 11 grados centígrados por minuto. Cuando la temperatura se incrementa más rápido de esa velocidad, el detector da alarma. Estos detectores tienen un espaciamiento UL de 18 por 18 metros. Esa es su distancia a la que pueden ser espaciados según su listado UL, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que la altura del techo no supere, esté alrededor de los 3 metros y no haya vigas en el techo superiores a 10% de la altura. También tiene LED de estado de 360 grados, tiene un bajo perfil, es compatible con las mismas bases de 2 y 4 hilos que vimos para el SOC 24, tiene una protección contra radiofrecuencia y tiene baja corriente de alimentación. Este consume solo 35 microamperios en 24 voltios. Como modo de guía, los DCD-135 no deben ser instalados en lugares donde la temperatura supere 49 grados. Y cuando la temperatura está entre 49 y 71 grados, se debe usar el DCD-190. Ahora, vemos la instalación de sus bases, es exactamente la misma que del SOC 24. Esto es porque todos los detectores de la línea convencional pueden ser intercambiados en sus bases. Yo puedo sacar un DCD-190 o un DCD-135 y colocar un SOC en su lugar, y la base y cableado continúan siendo las mismas. Ahora conocemos al detector de incremento de temperatura convencional, el DSC-EA. El detector DSC es un caso especial, ya que este es un detector de tipo mecánico, un detector de incremento de temperatura de tipo mecánico. No tiene ningún tipo de partes electrónicas por dentro. Su funcionamiento es mediante una cámara de aire que al expandirse el aire por el incremento de temperatura mueve unos contactos eléctricos. Entonces, como no tiene ningún tipo de circuitería electrónica por dentro, su consumo es cero y puede ser usado incluso con módulos de entrada de paneles direccionables. En lugar de usar un módulo de zona, podemos usar un módulo de entrada, el cual es mucho más económico. Y también tiene un espaciamiento UL de 18 por 18 metros. Esto es superior a otros detectores de temperatura del mercado, por lo que podemos ahorrar mucho dinero en lugares donde requerimos una gran cantidad de estos. Este tiene cero consumo en espera,
por lo que su operación es totalmente mecánica. Si nosotros necesitamos, a su vez, que haya algún tipo de LED indicador, también podemos usarlo con lo que son las bases con relay, las de la serie HSC. En este caso, esta serie HSC con L, como usted, HSC, los 3 números y la L es porque tiene un circuito de retención, un circuito de latching. Cuando ya tienen ese circuito de retención, ya tienen una salida para el LED remoto. A su vez, como son bases con retención, ya tienen un ligero consumo eléctrico cuando son activadas. Ustedes pueden ver 73 mA, 41 mA y 38 mA, dependiendo del modelo. Los detectores de incremento de temperatura, el DSC, no debe ser instalado en lugares donde se superen los 50 grados y su rango de funcionamiento está de -10 hasta los 50 grados. Cuando uno quiere usar estos detectores, los DSC, con módulos de entrada, por ejemplo, como los módulos de las centrales análogas direccionables, nosotros tenemos que usar esta base, la NS6-100, que es una base de 6 pulgadas sin resistencia de corrupción. Entonces, este es el tipo de resistencia el tipo de base que se tendría que usar para, si es que lo pretendemos usar, con un sistema análogo direccionable a través de un módulo. Esto que está explicando Víctor es un tema importante cuando instalan un sistema análogo direccionable, porque muchas veces en los estacionamientos sumar direcciones físicas en una instalación inteligente tiene un costo muy alto. El DSCA, que es un sensor convencional, un detector, perdón, convencional mecánico, con reposición, a diferencia de otros fabricantes que son descartables, este detector, que es de incremento de temperatura, tiene la ventaja que el detector, digamos, va a mandar un contacto seco y no se necesitaría tampoco un módulo de zona convencional que a su vez requeriría una fuente. Entonces, el hecho de poner un módulo de direccionamiento y colocar una cantidad, hasta 20 detectores de este tipo, en un mismo módulo, muchas veces reduce los costos de instalación en estacionamientos y demás. Por ejemplo, acá en Colombia, todos los centros comerciales en sus estacionamientos tienen dividido el estacionamiento por zonas y esto hace que el costo total de la instalación y mantenimiento sea muy bajo para estos detectores también. ¿Correcto? No sé si hay preguntas hasta el momento y si no, seguimos adelante. Si quieren abrir el micrófono para hacer las preguntas, está bien, no hay problema. No hay preguntas, sigamos entonces. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las estaciones manuales convencionales. Estas estaciones manuales convencionales son construidas en aluminio fundido, por lo tanto son muy resistentes y robustas. Vienen disponibles en versiones tanto de acción simple, doble acción, vienen con llave hexagonal o llave CAT30, están en inglés o en español, son todas listadas UL y también hay modelos disponibles para exteriores y para áreas explosivas. Tenemos toda la gama en lo que son estaciones manuales. Todas estas estaciones manuales son de contacto abierto. Para la conexión de las estaciones manuales, como nuestras centrales pueden detectar lo que es la corriente de corrupción, tenemos que usar dos resistencias para su funcionamiento. Uno es la resistencia de fin de línea que viene en la central, viene en el mismo terminal de la zona, y esa resistencia se coloca al final de la zona que estamos cableando. Y la otra es la resistencia de activación. Esta resistencia de activación es la más importante para poder
detectar todo tipo de fallos, ya que esta resistencia le va a indicar al panel cuando hay cortocircuito o cuando de verdad es una activación. Entonces, esta resistencia en general es de 470 ohmios, la que se debe usar, y va en serie con los contactos normal abierto de la estación manual. A su vez, tanto la resistencia como el contacto de la estación van en paralelo con la resistencia de fin de línea. Esto hace que, por ejemplo, cuando hay una activación, la estación manual se cierra y la resistencia total que ve el panel en la zona es el paralelo del fin de línea y la resistencia de 470 ohmios. Si es que hubiera un cortocircuito en la zona, el panel va a ver 0 ohmios. Y si es que la zona estuviera abierta, el panel va a ver infinito. Entonces, así el panel puede distinguir cuando es una activación real, cuando es un cortocircuito o cuando es un circuito abierto. Esto es muy importante ya que me descarta lo que son las alarmas por algún fallo en el cableado o daño al cableado que pueden provocar cortocircuitos. Entonces ya eso no activaría nuestro sistema. Ahora pasamos a un producto que es un poco más complejo y bastante útil, especialmente en lugares grandes, galpones, lo que son naves industriales, centros comerciales donde el techo sea demasiado alto para usar otro tipo de detectores de humo. Estas son las barreras de detección de humo de tipo infrarroja, SPC24, y la SPC-ET. Son dos modelos, físicamente se los ve iguales, pero tienen una pequeña diferencia en el cableado que ya lo vamos a ver en un momento. Estas barreras tienen detección de humo en distancias de entre 10 a 100 metros y su ancho de detección es de 18 metros, el ancho listado. La sensibilidad es programable de 25, 50 o 70% de oscurecimiento, se alimentan con 24 voltios y tienen compensación por contaminación de los lentes. Ahora vamos a ver lo que es el SPC24. Primero que nada vamos a ver sobre su instalación. Las SPC24, como ven en el diagrama de la izquierda, están listadas para un largo de la instalación, L, como pueden ver en el diagrama, de entre 10 a 100 metros. Adicionalmente, nosotros tenemos otra distancia, que es la distancia L2, que es la distancia de la barrera al muro. Esa distancia L2 puede ser menor a 15 pies, menor o igual a 15 pies. Entonces, a pesar de que las barreras detectan de 10 a 100 metros, nosotros tenemos aproximadamente 5 metros para jugar en la distancia L2. Eso nos permite alejar o acercar lo que son las barreras de las paredes finales, en el caso de que se nos quede un poco corto la instalación con los 100 metros o haya obstrucciones como columnas o algún tipo de construcción que no deje que coloquemos la barrera justamente en la pared del frente. A su vez, pueden ser colocadas en dos posiciones. Por ejemplo, si la altura va a ser H minúscula, nosotros podemos colocar, si es menor, perdón, a 26 pies, podemos usar las dos ubicaciones, las que están marcadas como 1 y 2. Y en el caso de que sea entre 26 y 60 pies, que son entre 8 y 20 metros, podemos usar las ubicaciones 3, 4 y 5. O sea, incrementamos un poco el número de barreras precisamente porque es mucha más altura. Todo esto está también colocado en el manual del SPC24, así que siempre lean los manuales. En el caso de lo que son los cableados,
y la construcción física de lo que son las barreras. Acá lo tenemos en la imagen del lado derecho. Estas barreras tienen dos perillas con las que se ajusta la alineación. Estas barreras se fijan físicamente en la pared o en la caja de montaje, y nosotros para alinearlas tenemos que mover esas perillas que mueven el eje horizontal y el vertical, y para poder verlo hay un pequeño hueco que se ve en la parte superior, un pequeño huequito en diagonal sobre la barrera. A través de ese pequeño hueco tiene un espejo. En ese espejo nosotros tenemos que ver la barrera del frente. Entonces, moviendo el eje horizontal y vertical, tenemos que hacer que desde ese huequito podamos ver nuestra barrera del frente. Y a su vez, desde la barrera del frente tenemos que alinearla para que se vea la otra. En el caso del emisor, el emisor es muy sencillo. El emisor solamente tiene los interruptores para fijar la distancia de uso. Tiene su LED de indicación, el cual es siempre verde. Ese LED debe estar parpadeando para indicar que está funcionando. Y tiene los terminales de alimentación. Los terminales de alimentación van marcados con E1 y E2. Se tienen 2 de cada terminal para que nosotros podamos llegar con los cables de alimentación y salir hacia la siguiente barrera de ser necesario. Por eso se tienen varios cables. O en el caso de que sea el fin de la línea, para colocar los cables del relay de fin de línea. En el caso de lo que es el receptor tiene las mismas perillas de alineación, pero el receptor tiene un LED que indica la fortaleza de la señal, qué tan fuerte está detectando la señal del emisor. También tiene un LED verde que indica cuando se está realizando el proceso de calibración, y tiene los LED bicolor verde-rojo de funcionamiento y el LED de fallo, que es en color amarillo. Esto de acá nos da toda la información sobre el funcionamiento de la barrera, ya que en caso de ser fuego, va a indicar un LED de color rojo. En caso de que haya obstrucciones o algún otro tipo de fallo, va a indicar en un color amarillo. Y en caso de que la barrera esté funcionando normalmente, va a parpadear en color verde. También tiene los interruptores del SW1 al SW4, que son los interruptores para elegir el método de operación. Y tenemos toda la barra de terminales donde conectamos nuestros cables. Tenemos T1 y T2, que son los relays de fallo, que son de tipo normal cerrado. F1 y F2, que es el relay de fuego, que es de tipo normal abierto. Y tenemos las entradas de 0 y 24 voltios. En el receptor, además de la conexión de los cables, nosotros tenemos que ajustar su sensibilidad y la retención de la alarma y el reinicio por los fallos. Son 3 parámetros que se deben ajustar. La sensibilidad se puede ajustar entre 25 y 70% con los interruptores SW1 y SW2. Colocándolos en la posición que muestra la tabla, podemos ajustar la sensibilidad en cualquiera de los 3 ajustes. El SW3 no se usa y el SW4 nos permite decirle a la barrera si se va a reiniciar automáticamente cuando se restaure un fallo. Si nosotros lo colocamos en automático, cuando el fallo se elimine, la barrera se va a reiniciar automáticamente. Si lo colocamos en manual, nosotros tenemos que quitar la alimentación de la barrera para que la barrera se reinicie después de un fallo. Esto por defecto generalmente viene en automático. Además, en el emisor también se debe colocar el ajuste de la distancia, que puede ser entre 5 a 35 o entre 20 a 100, dependiendo de qué distancia nosotros lo vayamos a colocar del receptor.
Acá tenemos también una pequeña tablita que nos muestra una guía de qué sensibilidad podríamos usar para las distancias. Entre 10 y 32 metros, 25%, de 31.8 a 69.9, 50%, y más de 57.5, la de 70%. Parece que alguien tiene activado un micrófono. Bueno. Creo que es Eduardo el que tiene el micrófono abierto. Ok. Bueno, cuando no estén realizando preguntas ya... Los que estaban bien. Sí, sí. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, en cuanto a la conexión en el caso del emisor es extremadamente sencilla. Solamente requiere los 24 voltios. Entramos con los 24 positivos en E1 y salimos a las siguientes barreras a través de E1. Y el negativo a través de E2. En el caso ya de lo que es el receptor, nosotros tenemos que colocar los 24 voltios a través del terminal 24, el negativo de los 24 voltios en el terminal 0, y en el último de la línea de los receptores tenemos que colocar el PAN 24, que es el relay de fin de línea. Y en el caso de la zona va a través de todos los terminales F1, van en paralelo, ya que todos son normal abierto. Y el F2, a su vez, aparte de ir en paralelo, al final de la línea tenemos que retornarlo a través de los relays de fallo. Como pueden ver, al final el F2 vuelve a través del relay de fallo y todos los relays de fallo van en serie. Esto es porque los relays de fallo son normal cerrado. Después hay que retornar a lo que es la resistencia de fin de línea a través del PAM 4. Todo este cableado puede ser un poco complicado, pero esto lo que permite es que cuando hay un fallo en cualquiera de los receptores, el panel lo sepa. También vamos a saber cuándo hay falla de alimentación y se corte la alimentación a cualquiera de los receptores. Vamos a saberlo porque el PAM 4 también va a abrir la resistencia de fin de línea, lo que le va a indicar al panel que hay un fallo. Entonces es importante seguir este esquema de cableado para poder tener todas las señales de fallo que pueda dar nuestra barrera. Ahora pasando al caso de la barrera SPC-ET. Bueno, la barrera SPC-ET es relativamente más sencilla. A pesar de ser en funcionamiento, tiene las mismas características de la SPC-24, la SPC-ET es de certificación europea. La SPC-ET puede venir también con un kit de instalación precableado, o lo podemos cablear manualmente igual que el SPC-24, solamente que en el caso de la SPC-ET usamos solamente 2 hilos, tanto para la alimentación como para la zona. El emisor lo podemos alimentar directamente de 24 hilos a través de sus terminales E1 y E2, igual que el emisor de la SPC-24, y el receptor se alimenta a través de la misma zona, por lo que acá en la parte de abajo, en la parte inferior, donde dice receiver, vemos que nuestra zona tiene que entrar en los terminales L1 y C1. Esa es la entrada de la zona. Y la salida hacia la siguiente barrera, en caso de que haya más de una barrera, o
donde voy a colocar el resistor de fin de línea, son los terminales C2 y TC. Entonces, esta barrera simplifica muchísimo lo que es el esquema de cableado, ya que usa solamente 2 hilos, tanto para la alimentación como para la señal de la zona. Pero tengan en cuenta que esta barrera es solamente certificación europea. Puede venir con certificación EN o certificación BDS. En cambio, la SPC 24 viene con certificación UL. Ahora pasamos a lo que es el detector de llama infrarroja, el DRD-E. Este detector es un detector de llama para interiores con un cono de cobertura de 90 grados y hasta 25 metros de distancia. Es con tecnología infrarroja, tiene muy bajo consumo y tengan en cuenta que es un detector de certificación europea, es solamente EN54. Este detector es compatible con las bases convencionales de 2 hilos de Hotchkiss Europa, como la YBNR6 o la YBOR6. Estas bases se cablean simplemente con 2 hilos. La zona está representada con el A y B. El A entraría en 2 y sale por el 1, entra en 2 y sale en 1. Lo mismo con el B, que iría en el 5 y sale al 6, entra en 5 y sale en 6, y al final colocamos nuestra resistencia de fin de línea. También tiene el terminal para lo que es el LED remoto, el cual se colocaría entre los terminales 1 y 4. Y el C, el cable de C que va en el terminal 3, eso se refiere a la malla del cableado, porque este también puede ser usado con un cableado con malla. Entonces, eso sería para lo que son los detectores de llama DRD-E. Estos de acá se deben colocar tratando de que su cono de detección cubra todo el lugar que uno requiere proteger y reacciona rápidamente a lo que son llamas muy pequeñas, desde aproximadamente 5 centímetros, si no me equivoco, decía en el manual, pero es llama infrarroja, por lo tanto no tiene que ser en lugares donde pueda ser expuesto a reflejos del sol, ni a grandes fuentes de calor. Entonces, este es simplemente para interiores. También tenemos detectores convencionales para áreas explosivas. También tenemos los de triple tecnología infrarrojo ultravioleta. Entonces, tenemos para todas las aplicaciones. Pero este Víctor, te quedaste sin audio. No sé qué pasó. Víctor, apareces mute. Okay. me parece que me silenció. Vuelve para atrás una presentación. Termina Perdón. eso. ¿Por dónde nos quedamos? Estabas hablando de la llama pequeña, igual se te entrecortó un poquito, no sé si es a ti o a mí que se me entrecortaba, pero te habías quedado sin audio. Ya es que hay algún otro micrófono también activado que interfiere en el... Sí, dame que voy a Orlando, lo acabo de poner en mute. Ok, Orlando, cualquier cosita abres micrófono si tienes dudas. Gracias. Bueno, Dale, Víctor. listo, gracias, Gerardo. Bueno, no sé si escucharon lo de lo de las llamas, aparte la precaución, aparte de que este detecta llamas bastante pequeñas, hay que tener la precaución de no exponerlo en lugares donde puede entrar el sol. Este es solamente para interiores y por ser infrarrojo puede detectar también señales de fuentes de calor.
Entonces hay que tener la precaución de dónde se lo va a colocar, no le llegue ninguna fuente de calor directamente frente al detector. También tenemos disponibles, en el caso de que tengan ambientes más agresivos, detectores para exteriores, detectores de llama para exteriores, que estos ya son infrarrojo, ultravioleta, y tenemos para áreas explosivas. Entonces, toda la gama de detectores de llama tenemos disponible. Ahora pasemos a lo que son los terminales de conexión del panel. Este panel está realizado en una sola placa. Entonces, todos los terminales se ubican en la parte superior de la placa. Para los cables tenemos que evitar pasar por debajo de la placa. Por eso es que la caja del panel tiene huecos preperforados en todo alrededor del panel. Esto para que los cables vayan por el lado de menos distancia hacia su terminal correspondiente. Hay que evitar también pasar cables por la parte inferior del panel, ya que en la parte inferior es para las baterías de respaldo y el espacio justo para las baterías. Bueno, entre los terminales de conexión tenemos en el lado izquierdo lo que son los terminales de control remoto, los cuales son, tenemos los 24 voltios auxiliares, tenemos los terminales para silencio, alarma, fallo y reinicio, que estos podemos usarlo para manipular el panel sin necesidad de usar los controles desde el frente del panel. Tiene una salida RS485, esto es para los anunciadores. A este panel, a pesar de ser convencional, se le pueden colocar anunciadores remotos. Tenemos S1 y S2, los cuales son las salidas de los dispositivos de notificación, también llamados NAC. Y tenemos las zonas, que dependiendo del modelo del panel, podemos tener de 2, 4 u 8 zonas. Y tenemos los relays de indicación para dispositivos externos, como el relay de fallo, el relay de fuego local y el relay de fuego. Bueno, en la conexión de las zonas, el panel HCB viene en dos series principales. Los HCB y el HCB serie T, que vienen con certificación europea. Hay una pequeña diferencia, pero muy significativa, entre ambas series. Los HCB, cada una de las zonas, se usa para detectores o puntos de llamadas, que también son llamados estaciones manuales. Y en el HCB serie T, podemos usar en la misma zona tanto detectores, estaciones manuales y sirenas. Esto nos ahorra lo que es el cableado de las sirenas. El mismo cableado de las zonas lo podemos usar para activar sirenas. Lo único que se debe hacer es la sirena tiene que ir en polaridad invertida. Esto es porque la zona de los paneles de la serie T, cuando detecta una activación de cualquiera de los detectores o de la estación manual, invierte la zona, por lo que haría sonar la sirena. Esto de acá ahorra muchísimo cableado, como ustedes ven son solamente 2 hilos, tanto para detector, estación manual y sirena. Pero también podemos usar las salidas de notificación, que estas son S1 y S2. En este caso usamos solamente sirenas en esas salidas de notificación, sin olvidarnos de su resistencia de fin de línea. Estas salidas de notificación tienen una corriente máxima de 0,41 amperes. En la conexión de lo que son las entradas de control remoto, nosotros tenemos 5 terminales.
Estos 5 terminales son el R0B, que es el Remote Zero Volts. Ese de ahí es el común a todas las entradas de control remoto. Y de ahí tenemos el SIL, que es para silenciar el panel, Sound Alarm, que es para alarmar el panel para hacer que se active, el Fault, que es para indicar un fallo, y el Reset para reiniciar el panel. Podemos de esa forma controlar remotamente nuestro panel. Y para conectar en eso tenemos simplemente que poner a tierra el terminal correspondiente, por lo que debemos usar interruptores normal abierto. La resistencia de todo el cableado tiene que ser inferior a 100 ohmios. El panel también tiene una alimentación auxiliar de 24 voltios de hasta 300 miliamperes, que tiene un fusible reiniciable para protegerse de cortocircuitos. Además, también se puede programar para que actúe de forma pulsante, o sea que se reinicie cuando yo presiono el reset del panel. Y también se puede usar con retenedores de puerta, para lo cual se debe usar un diodo de protección para evitar el retorno inductivo. El panel también cuenta con 3 relays auxiliares, los cuales son de contacto seco y de contactos normal abierto y normal cerrado. Tenemos el relay de fallo, que siempre está activo y se apaga con cualquier condición de fallo. Tenemos el relay de fuego local, que se activa con cualquier fuego y se apaga cuando se presiona silenciar alarma o cuando se reinicia el panel. Y el relay de fuego, el cual se activa con cualquier condición de fuego y solo se desactiva al reiniciar. Como les decía, también a este panel HCB se le pueden agregar anunciadores remotos. Se pueden conectar hasta 7 anunciadores remotos en un solo panel HCB. Estos anunciadores vienen para cada número de zonas. Pueden venir los anunciadores para 2, 4 y 8 zonas. Y la conexión es solamente mediante 4 hilos. 2 hilos para el RS485 y 2 hilos para los 24 voltios. El cableado de estos, al ser RS485, puede tener hasta un largo de 1200 metros desde el panel hasta el último anunciador. Y para poder identificar cuál de los anunciadores es, se le coloca una dirección mediante un interruptor de doble línea. Para las conexiones hay que tener las mismas precauciones que se tienen con lo del panel de no pasar los cables sobre la placa. Y en los cables de comunicación tenemos que tener el cuidado de usar un cable apropiado para el RS485 y que la resistencia del cableado sea menor a 25 ohmios. A su vez, este anunciador tiene 2 relays de contacto seco de fuego y fallo que nos pueden servir para indicarle a otro sistema la activación del panel. Para poder programarlos, nosotros tenemos que abrir la tapa del anunciador y tenemos el interruptor SW7 y el jumper J2. El SW7 es para programar la dirección única del panel, del anunciador, la cual puede estar entre 1 y 7. En la parte inferior pueden ver las posiciones de los interruptores para cada dirección. Y el J2 es el jumper de fin de línea. Este jumper tiene que ser removido en todos los anunciadores excepto en el último. Ese jumper debe indicar cuál es el último de los anunciadores de la línea. Y el cableado es sumamente sencillo, solamente la alimentación 24 voltios y el RS485.
A su vez, una vez se cablea y se le coloca las direcciones, hay que hacer que el panel reconozca los anunciadores para que funcione. Para esto, primero tenemos que asegurarnos que todo está conectado correctamente. Después tenemos que tener el panel en nivel de acceso 1, eso es sin llave, sin nada colocado. Y después presionamos el botón Proceso Reset en el panel. Este botón está ubicado cuando abrimos la tapa en la parte inferior. Una vez presionemos el botón Proceso Reset, el panel va a mostrar la dirección del primer anunciador que encuentre en la pantalla LED que tiene el panel. Si nosotros presionamos Enter, el panel va a seguir buscando si hay otro anunciador y va a mostrar el número. Y así vamos presionando Enter para cada una de las direcciones. Y así quedan aprendidos los anunciadores en el panel. También hay unas tarjetas auxiliares, que son las Ancillary Board, que son tarjetas auxiliares de relays. Y estas tarjetas también se pueden colocar hasta 7 tarjetas en el RS485. Y para programarlas seguimos el mismo proceso que con los anunciadores. Colocamos la dirección, conectamos todo, nivel de acceso 1, presionamos proceso reset y va a ir mostrando la dirección de cada tarjeta y vamos aceptando con Enter cada una de ellas. Bueno, saltando lo que es la configuración. Este panel es muy sencillo de configurar ya que todo se hace mediante instrucciones y estas instrucciones se muestran en el display de 7 segmentos que tiene, en el display LED. Para poder acceder a la configuración del panel, nosotros tenemos que indicarle que vamos a programar y esto se realiza mediante el interruptor Write Enable. Ese interruptor nos coloca automáticamente en acceso de nivel 3, que es el acceso de ingeniería, el acceso de programación. Y una vez estando en ese nivel, ya nosotros podemos empezar a programar. Para programar, nosotros vamos observando el display, la instrucción se va a mostrar como un número en la pantalla y va a aparecer un punto. Ese punto, cuando está parpadeando, significa que la instrucción está programada. Si el punto no está parpadeando, o sea que no hay punto, significa que esa instrucción no está programada en ese momento. Disculpa, Víctor, ¿es parpadeo o encendido permanente? Parpadeo. Ok, porque en el HCR3 es encendido, ¿no? Cuidado. Sí, sí. En el HSBR3 es encendido. Ok, gracias. Listo, Gerardo. Bueno, para poder programar, nosotros tenemos que usar los botones Mode. Como ustedes pueden ver en la parte inferior, se muestra la parte del frente del panel. El botón Mode +10 y Select +1. Estos botones mueven las decenas y las unidades. Y para poder programar la opción, usamos el botón Enter. Cuando nosotros presionamos Enter en una instrucción, va a aparecer el punto y cuando lo volvemos a presionar va a desaparecer. Así de sencillo. Esos 3 botones nos van a servir para programar. Entre las instrucciones que podemos programar están los códigos del 0 al 9, que ese es el tiempo en que las salidas de notificación van a funcionar. Es un retraso a la sirena. Ese retraso puede estar entre 30 segundos a 9 minutos. También está la instrucción número 10. La instrucción número 10 es para seleccionar el modo de alarma común. Y sí, este panel, a pesar de ser convencional, tiene modos de alarma común, 2 estados y zonal. Precisamente por la característica que se le pueden conectar sirenas en la misma zona, esto en los paneles de la serie T.
Cuando está en modo común, cualquier alarma hace funcionar todas las sirenas. Si nos vamos al modo de alarma de 2 estados, que es la instrucción 11, esta de acá, al haber una alarma, solamente en la zona van a funcionar las sirenas de forma continua y las sirenas van a funcionar pulsantes en todos los demás lugares. En el caso de que usemos la alarma zonal, solamente van a funcionar las sirenas conectadas en la misma zona donde fue activado el fuego. Esto es cuando estamos usando sirenas en la misma zona de los detectores. Otra de las instrucciones es la 21, 22 y 23. La 21, 22 y 23 son deshabilitaciones del sistema y estas no deben usarse en general, más que para pruebas y para mantenimiento. Una de esas es el Disable Fire Buzzer. Significa que no va a funcionar el zumbador del incendio, el pequeño pitido que da el panel va a quedar deshabilitado. También podemos desactivar lo que es la salida de fallo y podemos desactivar lo que es la falla de tierra. Todo esto de acá no debe ser realizado ya que puede haber alguna falla de tierra y si el panel no lo indica no la vamos a detectar nunca y saben que las fallas de tierra es una falla muy grave y tenemos que tenerla siempre controlada. Bueno, también está la salida de control remoto pulsada. Esto es una salida de 24 voltios que pulsa un segundo encendido, un segundo apagado, todo el tiempo. También tenemos para poder habilitar las sirenas en los circuitos de detección, en las mismas zonas. Eso por defecto viene apagado, pero se puede encender en el caso de los paneles de serie T. En el caso de lo que es la salida de fuego, también se puede deshabilitar, que es la instrucción 26. También podemos colocar la instrucción 27. Esta instrucción es muy útil en el caso de que estemos usando dispositivos que requieran que les quiten la alimentación para reiniciar, como las barreras infrarrojas o los detectores de gas o los detectores de llama que requieren que uno les quite la alimentación por unos segundos. Entonces nosotros al programar la 27, la alimentación de 24 voltios se apaga durante 5 segundos cuando el panel es reiniciado. Bueno, otra de las características interesantes en lo que es este panel es que en los paneles de la serie T podemos indicar la activación de los puntos de llamada. Como les indicaba, en esos paneles de la serie T nosotros podemos tener detectores, estaciones manuales y sirenas en la misma zona. ¿Y cómo hace el panel para indicar todo eso? Bueno, en el caso de la estación manual, en lugar de usar una resistencia de 470, tenemos que usar una resistencia de 270 ohmios. Esa resistencia de 270 ohmios en la estación manual va a hacer que el panel la reconozca como una estación manual. Y cuando una estación manual es jalada en una zona, el panel, aparte de sonar, va a indicar PU en el display de 7 segmentos LED que tiene el panel. Cuando es solamente un detector, solamente va a sonar y no va a indicar nada en el display. Entonces, así podemos nosotros saber si fue una estación manual o fue un detector de humo.
Después tenemos la instrucción 29, que esta permite que uno mantenga silenciadas las zonas y que no se vuelvan a sonar cuando haya otra zona que se activa. También podemos retrasar las alarmas de una zona en específico, de la zona 1 o de la zona 8. Podemos colocarle un retraso a la alarma. También podemos colocar un retraso a la alarma solamente a la estación manual, con las instrucciones de la 41 a la 48. Y podemos hacer coincidencia de zonas con la auxiliary board. Podemos agarrar y que, por ejemplo, la zona 1 me active el relay 1 de la auxiliary board, zona 2 me active el relay 2, y así podemos asignarle cada zona a un relay de la auxiliary board. Estos paneles también pueden ser usados en lugares donde haya atmósfera explosiva, y por eso pueden ser configurados para uso a través de una barrera intrínsecamente segura. Y para eso tenemos que configurar cuál de esas zonas va a ir a través de una barrera intrínsecamente segura. Esto con las instrucciones del 61 al 68. En el caso de que tengamos sistemas más antiguos, como detectores más antiguos, podemos usar la indicación por cortocircuito. Eso significa que el panel ya va a dejar de detectar la corriente de corrupción y va a esperar un cortocircuito para indicar alarma. Entonces puede ser en cualquiera de las zonas, yo puedo programar que haya cortocircuito y que indique alarma por eso. Esta opción del 71 al 78 viene por defecto apagada. El panel viene por defecto con corriente de corrupción, pero podemos activar esa corriente de cortocircuito cuando lo veamos necesario. También las zonas pueden ser programadas como no retenidas, tanto la zona 1 hasta la zona 8. Eso significa que cuando hay una activación en esa zona, tan pronto se vaya el estímulo, la zona vuelve a su estado normal. También podemos excluir zonas de las salidas NAC, de las salidas de sirena. Podemos excluir cualquiera de las 8 zonas para que no hagan sonar las 2 salidas de sirena que tiene el panel. También podemos agregar lo que es algún tipo de verificación de alarma. Por ejemplo, el retraso en la zona 1 a la zona 8. Para eso, la alarma tiene que ser generada por 30 segundos antes de que suene. Entonces tiene que haber un estímulo en esa zona durante 30 segundos antes de que eso dispare una alarma. También podemos inhibir lo que son las sirenas que están ubicadas en la zona. Esto es para los paneles de serie T. Podemos apagar lo que son las sirenas en cualquiera de las zonas para que no me suenen. Y también tenemos que cualquiera de las zonas podemos evitar que opere los relays de fuego. Esto es para cuando no necesitamos indicar un panel externo que esa zona tuvo fuego, entonces podemos deshabilitar esa opción. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que es el HCB? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, pasamos a la siguiente sección, que sería la sección del HCBR 3.
El HCBR3, como ustedes ven, es muy similar al panel que acabamos de ver, que es el HCB. Pero el HCBR3 es para extinción. Este es un panel convencional para extinción. Este panel es de 3 zonas de detección y una zona de extinción. Este panel a su vez tiene 3 NACs que son de distinto funcionamiento, 2 NAC comunes y un NAC de doble estado. Este soporta tanto agentes limpios como generadores. La programación es muy simple y tiene relays de tipo C para fuego, fallo, el estado 1 y estado 2 de la extinción, el relay de extracción y el relay de fuego local. En el caso del HCBR3, nosotros tenemos 3 NACs. Los NAC 1 y 2 indican una condición general de incendio. Y el NAC 3 es de doble estado, como les decía. Este NAC 3 puede ser activado en forma pulsada cuando el panel está a punto de hacer la descarga y se activa de forma continua cuando el agente extintor ya ha sido descargado. Esta salida del NAC 3, al ser de doble estado, no admite luces estroboscópicas, por lo que generalmente se usa con una campana que indica la extinción. Algunas de las características adicionales es las zonas cruzadas, la función de prueba con un solo hombre. Tenemos una demora de extinción programable de hasta 60 segundos. Tenemos la indicación de la preextinción y de la extinción. Tenemos los modos manual y automático que se pueden ajustar mediante una llave. Tenemos entradas específicas para los botones de aborto y para las estaciones manuales de extinción. Tenemos la función de desactivación de zonas, una salida auxiliar para alimentar dispositivos externos de hasta 500 mA. La salida de extinción puede manejar hasta 1 ampere y las salidas NAC 1 y 2 pueden manejar hasta 1 ampere también. Y además tenemos LED de diagnóstico en la parte inferior, que eso los vamos a explicar un poco más adelante. Aparte, el panel tiene los botones para el uso del usuario, los cuales son el de silenciar alarmas, silenciar el buzzer, reinicio, prueba de lámparas, Mode y Select, que son específicamente para programación, y el botón Enter, que también es para la programación. Además, debajo de esa tapa amarilla, tiene una estación manual de descarga. Moviendo esa tapa y presionando el botón que está detrás, pone automáticamente el panel en el conteo para la descarga. Este es un panel que está diseñado para áreas pequeñas. Este panel cuenta con la función de zonas cruzadas. Ustedes saben que para la detección deben haber por lo menos 2 zonas que den una activación para poder comprobar que de verdad sea un incendio. Acá podemos ver algunas limitaciones, por ejemplo en la NFPA 72, edición 2013. Ahí están los artículos. También hay que tener cuidado cuando se usa lo que son los detectores, que deben cumplir con su espaciamiento lineal. Y tenemos que cumplir con lo de al menos 2 detectores en el espacio protegido. En 2 zonas diferentes también tiene que estar.
Esto es para que al activar la primera zona el panel dé una alerta y quede esperando el estímulo en la segunda zona recién para iniciar el conteo. Así podemos evitarnos muchas alarmas no deseadas, muchas descargas no deseadas. Y además, los detectores tienen que estar ubicados a menos de 0.7 veces el espacio listado de forma lineal. Además de tener el panel, algunos de los periféricos adicionales que son obligatorios es el botón de aborto y la estación manual de extinción. Aparte de la que ya viene en el panel, se requiere una estación manual adicional. Y un interruptor de desconexión. Esto es exigido tanto por la NFPA 72, 2010 y 2001. No se olviden que como este panel es para un sistema de extinción, se deben incluir como mínimo esa documentación para el cliente final. Tanto una narrativa que indique cómo funciona el sistema, el diagrama de cómo queda, un diseño de planta con la ubicación de los dispositivos, cómo va a operar, las hojas de datos de todos los equipos, los cálculos de batería. Esto es muy importante ya que muchas veces un mal cálculo de batería puede derivar en que el sistema no funcione como se espera, y los cálculos de caída de tensión, especialmente si la instalación es medianamente grande. Primero que nada, entre la conexión está la conexión de la alimentación. En la alimentación solamente tenemos el bloque de terminales marcado como neutro, vivo y tierra. En el vivo también tiene un pequeño fusible. El terminal que muestra 24 BDC, que podemos ver en la parte inferior izquierda del dibujo, ese terminal es removible. Esa bornera sale completa, así que no hay necesidad de desatornillar los cables para sacarlo. Todos los circuitos son de energía limitada, a excepción de lo que son las baterías, puente de rectificación y entrada de alimentación alterna. Entonces, tenemos que evitar que estos cables se crucen entre ellos en lo posible, tratando de entrar por el lado más corto hacia donde está el terminal y manteniendo un mínimo de espaciamiento de 1/4 de pulgada entre ambos tipos de circuitos. El panel debe estar instalado también en un área limpia y seca, donde no va a ser sujeto ni a golpes ni a vibraciones, y hay que tener mucho cuidado con las descargas electroestáticas. Por lo tanto, deben de preferencia usar una manilla de descarga electroestática para evitar cualquier tipo de daño a los circuitos del panel. Las baterías que se usan tanto para el HCB como para el HCBR3 son las baterías de 12 voltios y 7 amperes. Estas baterías van conectadas en serie para proveer los 24 voltios y se deben anotar cuando se instalen tanto la fecha de instalación y la fecha de fabricación de la batería para el próximo mantenimiento poder revisar el estado. Ahora veamos las conexiones. En las conexiones nosotros tenemos el auxiliar de 24 voltios, tenemos las entradas de control remoto. Por ser un panel de extinción, no se deben usar esas entradas de control remoto. Tenemos los terminales para las unidades de estado. Las unidades de estado son como anunciadores para el HCBR3, solamente que la unidad de estado solo puede ver el estado del panel, no puede manipularlo.
Tenemos los NAC 1 y 2, que son los de funcionamiento de la alarma. Y el NAC 3 está separado precisamente porque tiene un funcionamiento distinto, como lo dije antes, es de funcionamiento pulsado cuando está en preparación para la descarga y continuo cuando hay la descarga. Por eso es que va separado por lo que es de un funcionamiento distinto. Tenemos de ahí la zona 1 y 3 1 al 3 de detección y de ahí tenemos el NAC 3. Tenemos los relays de primer estado y segundo estado. Estos relays se activan, el relay de estado 1 se activa con la primera zona que sea activada y el relay de estado 2 con la segunda zona. Tenemos las entradas supervisadas para distintos periféricos, como para la selección de modo. Este panel ya tiene una llave para selección de modo que permite cambiarlo entre manual y automático y solo manual, pero adicionalmente se le puede agregar otra llave para hacer esa función. Tenemos el terminal man release, que se refiere al manual release, que es para la estación manual de extinción. Tenemos el terminal abort para colocar el botón de aborto. El terminal rel press switch, que es el terminal de supervisión de la presión de los cilindros de agente limpio. Tenemos la salida de extinción, que es la extinct. Y tenemos un terminal que se llama low pressure switch, que es el indicador de baja presión del cilindro. Esto también para lo que son los agentes limpios. Ahí tenemos los relays. El relay de extracción, que es un relay que nosotros podemos activar para ventilar el ambiente después de una descarga. Y tenemos los relays de fallo, de fuego local y de fuego. Ahora veamos sobre la conexión de la alimentación auxiliar. Esta alimentación auxiliar es de 24 voltios y está marcada como un positivo y R0B. Está protegida por un fusible de 500 mA, que es reiniciable, y también tenemos la alimentación de los terminales de estado, las unidades de estado, perdón, que son los terminales de datos, que es por RS485, y alimentación. Esto es solamente para operar las unidades de estado, los ancillary board también. Adicionalmente hay que tener el cuidado de que debe haber una tierra común entre todas las unidades de estado y el panel. Los NAC 1 y 2. Los NAC 1 y 2 se usan para alimentar lo que son dispositivos de notificación como sirenas con estrobo. Y deben proporcionar y proporcionan corrientes a dispositivos menores a 500 mA. Cada NAC tiene su fin de línea de 10 kiloohmios. Y el NAC 3 es para notificar la liberación del agente y también tiene su resistencia de fin de línea. Las zonas de la zona 1 a la 3 es para alimentar detectores convencionales de 24 voltios y 2 hilos. Y cada zona es de clase B y requiere una resistencia de fin de línea de 6,8K. Además, estas zonas requiere que se usen detectores convencionales que tengan corriente de corrupción, como los SOC 24, los DCD 135 que vimos hace un momento, los DCD 190, para poder proteger de descargas no deseadas mediante la protección con la corriente de corrupción. Todos los bloques de terminales aceptan cables de 14 a 18 AWG y los fusibles son de 3 amperios en la batería y de 1.5 amperios en la alimentación de alterna.
Todas las zonas deben tener menos de 20 ohmios de resistencia. Y la resistencia total del circuito de extinción no debe superar 9.7 ohmios. Para hacer lo que son los cálculos de batería del HCBR3, la hoja con los cálculos está disponible en el mismo manual del HCBR3. Ahora vamos a ver qué son los indicadores frontales. En el caso del HCBR3 tiene muchísimos más indicadores. Estos son los indicadores superiores que se indican en el manual. La mayor parte, su función está bien explicada en el título, como por ejemplo el fuego, alimentación, que es el power on, delay on, que es cuando hay algún retraso, test mode on, que es cuando está en modo prueba, deshabilitación general, es cuando hay algún tipo de deshabilitación del sistema, falla de alimentación, cuando hay falla de alimentación, fallas en los NAC o el NAC deshabilitado, tenemos falla general, falla del sistema, cuando está silenciada, tenemos también zonas con fuego, la 1, la 2 o la 3, y las zonas en fallo, en prueba o deshabilitadas, igual para la 1, la 2 y la 3. También podemos ver si hay alguna deshabilitación en la extinción, en la estación manual, primer estado, segundo estado, o si está encendido el ventilador. Y por último, el estado de la extinción, si se liberó el agente, si el agente está a punto de liberarse, si está activado el primer estado, si activaron el aborto, si hay un fallo en la extinción, si hay baja presión en el cilindro, o si está en manual y automático o solo en manual. Ahora pasamos a lo que son la llave automanual. La llave de automanual permite escoger si el panel va a funcionar automáticamente mediante los detectores o manualmente solo mediante la estación manual. Cuando nosotros lo colocamos solo en manual, el panel va a ignorar completamente lo que son los detectores y solamente va a funcionar en la estación manual. Esto es útil, por ejemplo, cuando se está haciendo algún tipo de mantenimiento en la zona protegida y uno sabe que puede generar algún tipo de humo o partículas y para evitar activar lo que es la extinción, pero también manteniendo la protección de que si se provoca algún tipo de incendio, yo puedo jalar la estación manual y extinguir el lugar. También en la parte de abajo, abriendo la tapa, tenemos un montón de indicadores que nos dan información mucho más detallada de qué problema está sucediendo en el panel. Todos estos, igual, su función está bien explicada en el nombre, como mains fail, que indica que falla la alimentación de 110 o 220 voltios, falla en el CPU, falla en los 24 voltios auxiliares, batería baja, batería en la comunicación RS485, falla de tierra, falla del sistema, falla en NAC 1, 2 o 3, falla en la extinción, falla en el circuito de aborto, falla en el circuito de la estación manual, falla en el circuito de modo, falla de la extinción en sí, baja presión, o el último LED, que ese es el único que no indica claramente, que es el LED de Telltale. El LED de Telltale, Gerardo le dice el LED chismoso, ya que este LED indica cuando hubo una descarga manual del sistema. Solamente enciende cuando hay una descarga con estación manual.
Si cuando hay una extinción en un sistema, ustedes abren la tapa y el LED Telltale está encendido, la descarga fue manual, sin ninguna duda. Alguien movió o la estación manual de descarga o el botón de descarga. Entonces así ustedes pueden estar seguros de cuando hubo una descarga manual. Este LED Telltale no se puede apagar mediante los botones de usuario. Silenciar, reiniciar, silenciar buzzer, ni nada de eso. Entonces, ese LED va a seguir encendido hasta que vaya el técnico a realizar el servicio al panel descargado. Bueno, el indicador central es el que nos va a ayudar con lo que es la programación del sistema. Ahí vamos a poder ver también las instrucciones, igual que con el HCB, las instrucciones que están programadas. Hay dos modos de programación. Uno está el acceso al nivel 2, que es el acceso de usuario, que se maneja mediante mode, select y enter, más 10, más 1 y enter. Y el otro es el de nivel 3, que se maneja mediante test, que es el más 100, mode más 10, select más 1 y el enter. También, además de los controles que están en la parte superior, tenemos los controles de la parte inferior, los cuales son estos 5, que es Terminate Release, que es para apagar la salida de extinción, Watchdog Reset, que es cuando hay un fallo en la ejecución de una instrucción, tenemos que reiniciar el circuito de vigilancia, y tenemos el reinicio del procesador, lo cual reinicia el panel para que vuelva a encender, y tenemos el monitoreo de la extinción. Esto es para calibrar la salida de extinción. Y tenemos un interruptor que se llama Write Enable. Ese interruptor nos permite acceder al nivel 3 de la programación, donde realizamos la programación avanzada del panel. El botón Terminate Release apaga solamente lo que es la salida de extinción. Esta salida de extinción tiene un tiempo de apagado automático de 2 minutos. Por defecto viene con 2 minutos. Si yo presiono el botón Terminate Release en cualquier momento durante el tiempo A, va a apagar automáticamente la salida de extinción. Después de eso hay que reiniciar el panel. El botón de Watchdog Reset, como les decía, es para borrar los eventos de vigilancia. Estos eventos es cuando el programa del panel no puede ser ejecutado correctamente y el procesador se cuelga. Bueno, está el botón Reset del procesador y que ese es el único botón que puede borrar el LED Telltale, la calibración del circuito de extinción y para las opciones de programación. En un momento vamos a ver lo que es la programación, pero vamos a conocer los periféricos que son obligatorios en este sistema, como el botón de aborto. El botón de aborto es un pulsador que viene totalmente supervisado y lo que hace es cancelar la extinción mientras se lo mantenga presionado. Esto detiene el conteo para la liberación y lo detiene en los 10 segundos. Pero este pulsador es de tipo de hombre muerto. Significa que yo pulso y mantengo, y si por alguna razón yo lo suelto, el panel va a continuar con la extinción y aunque yo lo vuelva a presionar ya no va a hacer ninguna acción. O sea, solamente funciona la primera vez.
Esto es en el caso de que el operador que presionó por el aborto le pasa algo, por ejemplo, gases tóxicos y se desmaya. El panel por precaución va a continuar con la extinción para salvar la vida de esa persona. Mientras está pulsado el botón, el conteo no va a avanzar. El conteo se mantiene en 10 segundos. Y durante el tiempo que yo lo mantenga pulsado, yo puedo realizar el procedimiento para el reinicio del panel y cancelar la extinción. Este pulsador de aborto es un pulsador normalmente abierto y tiene una resistencia de 470 ohmios. Y se le debe colocar también la resistencia de fin de línea que viene colocada en el terminal del panel. Ahí tenemos lo que es el diagrama de conexión. Las unidades de estado también tienen una entrada para el botón de aborto que está marcado como hold y también se debe usar la resistencia de 470 ohmios. Adicionalmente, se requiere una estación manual. Esta estación manual va conectada en el circuito de man release. Esta estación manual es también de tipo de corriente de corrupción, igual que el botón de aborto, y se requiere colocar una resistencia de 470 ohmios en serie con la estación manual, y a su vez la resistencia de fin de línea va en paralelo. El aborto se activa primero y yo muevo la estación manual anula el aborto. Y si activé primero la estación manual y después el aborto anula la estación manual. A su vez, la NFPA requiere que haya un interruptor de desconexión que esté supervisado y que aísle eléctricamente el circuito de extinción del panel. No basta solamente deshabilitar la salida de extinción mediante software, sino también tiene que haber una forma física de desconectarlo. Esta forma física es el interruptor de desconexión, el cual puede ser de dos modelos, el HCBR DS-R o el SOM-R-DS. Ambos son interruptores de doble polo que desconectan tanto el positivo como el negativo de la salida de extinción y lo aíslan del el solenoide de liberación del agente. La secuencia de operación por defecto es una de las zonas cruzadas entre en alarma, lo que activa los indicadores de fuego y se activan los NAC 1 y 2 y los relays de primera etapa. Cuando la segunda zona cruzada entra en alarma, también va a encender el indicador de fuego. Si es que los NAC habían sido silenciados, van a volver a sonar y el NAC 3 va a empezar a pulsar. Después de que termine el tiempo que se va a indicar en la pantalla, va a ser la liberación del agente y el NAC 3 va a sonar de forma continua y se va a iluminar el LED de que se realizó la extinción. Ahora, ¿cómo programamos? Primero que nada hay tres niveles de acceso. El nivel 1 permite solamente usar la prueba de los LEDs, que es el LAMP test. Podemos utilizar el aborto y la estación manual. El nivel 2 permite que encendamos, por ejemplo, el relay de extracción. Hagamos pruebas de zona o deshabilitaciones de zona. Y el nivel 3 permite el acceso a la programación del sistema.
Para activar el nivel 2 solamente giramos la llave de acceso, la que está al lado de la pantalla, y nos va a mostrar en la pantalla las letras Add. Y usando los botones Mode y Select podemos seleccionar la instrucción. En este modo, en el de acceso 2, nosotros podemos programar el modo prueba para la zona 1, 2 o 3, con las instrucciones las tenemos en azul al lado, T1, T2, T3. Deshabilitar las zonas de la 1 a la 3, deshabilitar el NAC 1, deshabilitar los relays de primer y segundo estado, podemos deshabilitar el ventilador de extracción, podemos deshabilitar la estación manual, deshabilitar el circuito de extinción, activar los retrasos, que esos retrasos tenemos que haberlos programado, y podemos activar el ventilador de extracción. Los códigos son los que se ven en la pantalla. Y en este caso, cuando la función se ha establecido, va a aparecer un punto iluminando en continuo al lado de la instrucción. Por ejemplo, para desactivar el circuito de extinción, giramos la llave, va a mostrar Add, y ahí con los botones más 10 y más 1, buscamos hasta que aparezca la instrucción DE y presionamos Enter para que la pantalla muestre el punto. Cuando muestra el punto, significa que ya la salida de extinción está deshabilitada. Y ahí ya podemos salir de la programación. Pero si vamos a deshabilitar el circuito de extinción, no podemos hacerlo solo por software. Como les dije, la NFPA requiere que a su vez haya la desconexión física, que es con el interruptor de desactivación que vimos hace un momento. Ahora nos vamos ya a la programación avanzada. En esta programación, para acceder, nosotros tenemos que girar la llave de acceso 2 para que muestre Add, y a su vez tenemos que abrir la tapa del panel. Cuando abrimos la tapa del panel, tenemos que ubicar el interruptor Write Enable y girar y moverlo a la derecha. Una vez lo movamos a la derecha, la pantalla va a mostrar U y un número. Este número es la cantidad de veces que ha sido cambiada la configuración del panel. Ese número es muy importante que lo anoten cuando han realizado un servicio y ya se retiran, para que ustedes puedan saber si hubo una manipulación no autorizada a la programación del panel. Ustedes realizan toda la programación y cuando se vayan a ir vuelven a acceder al nivel de acceso 3 para ver qué número de programación están. Les va a mostrar U y el número. Y ese número lo anotan. La siguiente vez que vuelvan a hacer un mantenimiento, revisen en qué número de programación está. Si el número cambió, significa que alguien entró a la programación y cambió una instrucción. Entonces, así pueden protegerse de manipulaciones no deseadas del panel. Ahora veamos las opciones en el caso del HCBR3. En el caso del HCBR3, podemos establecer retraso en los NACs con las instrucciones del C00 al C09. Esto no se debe usar si es que vamos a hacer una instalación con UL. Podemos colocar la coincidencia de zonas, o sea, las zonas cruzadas, en cualquier combinación. 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3, o zona 1 y 2, o 2 o 3, o 1 y 3, o sea, cualquiera de las combinaciones. También podemos hacer que las zonas cruzadas sean las 3 zonas, que requieran las 3 zonas para la extinción, o que funcione con cualquiera de las 3 o con una zona en específico. No todas estas opciones son permitidas por UL. También tenemos la opción de desactivar el zumbador
el buzzer. Este no se debe por UL. También tenemos lo que es para desactivar el relay de fuego, tampoco permitido por UL. También podemos desactivar el relay de fallo, también la falla de tierra. Podemos hacer que la salida de 0 voltios sea pulsante. También podemos programar la alimentación de 24 voltios como reiniciable. Esto en el caso de usar barreras de detección como la SPC24 o detectores de llama o detectores de gas, por ejemplo, que requieren quitar la alimentación para reiniciar. Es la misma instrucción que vimos en el HCD. También podemos programar que nos indique Extinguish Release encendiendo el LED cuando se active el circuito de extinción. Esta instrucción es un poco peligrosa, que es la C28, ya que esta instrucción no le da retardo a la estación manual. Significa que si yo jalo la estación manual, la extinción es inmediata. También tenemos el C29, que es muy importante, ya que nos permite cancelar la extinción cuando está aún en la fase de conteo. Tenemos también C2A para que el relay de fuego opere cuando se realiza la extinción. Tenemos la C2B, que la salida de extinción va a permanecer encendida hasta que se reinicie el panel. Tenemos, en el caso de que nuestro interruptor de baja presión sea de normal cerrado en lugar de normal abierto, podemos programarlo también acá. Tenemos también los retrasos de las alarmas en cualquiera de las zonas. Esto, por si acaso, tampoco es permitido por UL. Tenemos también las instrucciones para demorar las estaciones manuales. Si es que hay estaciones manuales en la zona 1, 2 y 3. También tenemos para cuando las zonas están operando a través de una barrera intrínsecamente segura, en lugares de atmósfera explosiva. También podemos programar cuando las zonas en cortocircuito también causan alarma. Esto es como indicábamos antes, cuando tenemos algún detector que sea un poco más antiguo o que no incluya la resistencia de corriente de corrupción, podemos usarlo en una zona programada como cortocircuito. Entonces, cuando haya un cortocircuito en la zona, nos va a activar la alarma. También podemos hacer que las zonas sean no retenidas, o sea, solamente mantengan la alarma mientras haya el estímulo. Y podemos también retardar las zonas por 30 segundos. Todo esto no es permitido por UL. Y tenemos también el tiempo para restablecer el panel. ¿Qué tanto tiempo va a pasar hasta que nosotros podamos restablecer el panel? Puede ser desde inmediatamente con E00 hasta 30 minutos. Y también tenemos para el tiempo de activación de la descarga, desde 00, que no hay ninguna demora, hasta 60 segundos, en intervalos de 5. También podemos establecer qué tanto tiempo va a estar encendida la salida de extinción, desde 60 segundos hasta 300 segundos. Acá tenemos, por ejemplo, las opciones que sí podemos usar, que están listadas UL, de la C11 a la C19, C23, 25, 26, 27, 28, 29, C2A, C2B, C2C, C71 al 73, E00 al E30,
y el tiempo de 0 a 60 y la salida de extinción del 60 al 300. Esas sí son permitidas. Una vez finalizada toda la programación, nosotros tenemos que devolver a su posición el interruptor Write Enable. Si no lo volvemos a su posición y quitamos la llave de nivel 2, el buzzer del panel va a quedar sonando y se va a iluminar el LED de problema general, LED de General Trouble. Entonces nosotros tenemos que mover el interruptor Write Enable a su posición. No se olviden de el punto. El punto indica la instrucción que está programada. Y cuando vayan a hacer cambios en la programación, no se olviden de mover el interruptor de desactivación a la posición de desactivado, para evitar que algún cambio en la programación provoque una extensión no deseada. También no se olviden lo que les comenté hace un momento de registrar el número de programación que están dejando. Para resolver los problemas, primero que nada tenemos que chequear que todas las resistencias de fin de línea o el diodo de fin de línea en caso de la salida de extinción estén correctamente colocados y estén bien apretados en sus horneras. En el caso de las zonas, tienen que estar en el último dispositivo de la zona. En el caso de la salida de extinción, tiene que estar el diodo colocado en el mismo solenoide, en la polaridad correcta. En la estación manual también su resistencia de fin de línea debe estar en la posición correcta y al final de la línea. Y hay que comprobar cada uno de los interruptores que se mueva y que genere la función deseada. También es importante chequear lo que son fallas a tierra y cortocircuitos y resistencias máximas del cableado. No se olviden que si tiene algún tipo de falla el sistema, chequear los LEDs de diagnóstico que están debajo de los indicadores cuando se abre la tapa del panel. Y una vez después de hacer todas las pruebas, no se olviden de desactivar el LED de Telltale mediante el proceso Reset. Bueno, en el caso de lo que es el interruptor de desactivación o el interruptor de desconexión, no se olviden que tiene que ir en ambos polos de la salida de extinción. Tiene que cortar ambos terminales, tanto el positivo como el negativo. En este caso lo tenemos con unos activadores secuenciales que tienen que cortar su entrada de extinción. No se olviden, es muy importante este interruptor. ¿Tenemos alguna pregunta? Eso sería el final de esta presentación. ¿Alguna pregunta sobre el sistema? Víctor, no sé si la gente está presente todavía, pero bueno, evidentemente no sé si hay preguntas o no. Si quieren abrir micrófono para las preguntas, la pueden hacer por micrófono directamente. Ok, Rubén, gracias. No hay preguntas. Ok. Bueno, Hernán, no sé si estás todavía por ahí presente. Sí, por supuesto que sí. Ok, bueno, espero que este equipo da muchas soluciones, tanto el panel HCB convencional como el HCBR3 para lo que es extinción, tanto
digamos, con gases limpios como con otros productos de extinción que también hay. Entonces, cualquier cosita, bueno, ahí se salió Jorge. Cualquier cosita, digamos, estamos a las órdenes. Es un panel que tiene mucho potencial por ser convencional. Es pequeño, es fácil de instalar, rápido de instalar. Cuando se utilizan algunas de las opciones, como explicó Víctor, se pueden inclusive hasta conectar sirenas en la misma zona, además de identificar Sí. las estaciones manuales por separado, ¿sí? Rafael pregunta si existe alguna forma de programación vía PC. No, en este caso, Rafael, el panel realmente es muy pequeño y los pasos que vas a programar realmente son muy pocos, dependiendo del tipo de instalación que tengas. Si vas a hacer una instalación de tipo intrínsecamente segura, solamente es programar las zonas como intrínsecamente seguras, utilizando los sistemas intrínsecamente seguros, pero los cambios realmente son muy pocos. Este panel no es que requiera de un software para hacerlo, realmente no te lleva más de 10 minutos programar un panel. Eh, Igualmente en el panel del HCBR3, no sé si lo explicó Víctor, creo que sí, también nos deja los cambios de programación. O sea, si alguien hizo un cambio de programación, queda registrado por ser un panel de extinción. Correcto. Hernán, no sé si tienes algún Sí, comentario. Sí. básicamente, nuevamente agradecerte, Gerardo. Sabemos lo importante que es para el mercado la inserción de esta tecnología. Quiero decirles que próximamente vamos a contar con paneles en Security One, dos de 4 y 8 zonas, y la línea de detectores que estuvo mencionando Víctor, tanto los SOC como los DS-130 y 190. Son los Sí. detectores que vamos a tener. Esperemos recibir la mercadería a fines de agosto, mediados de septiembre, es el tiempo que tenemos calculado. Y bueno, y ya contar con todo el apoyo de Security One para acompañarlos en cada uno de los proyectos comerciales que tengan. Sí. Agradecerte nuevamente, Gerardo, y sobre todo a Víctor, ¿sí? Ok, es importante también que aclares que para el 30, si no me equivoco, va a ser la siguiente capacitación de Latitude. El 29, tenés razón, gracias. El 29 vamos a estar dando una nueva capacitación sobre lo que es FireNet y Latitude, fundamentalmente. Y bueno, ya van a estar recibiendo la comunicación. Pero esta vez vamos a tratarlo de hacerlo más individualmente como para que formalicemos y podamos charlar al respecto. Eso es Sí, muy importante. ok. Como sabrán, bueno, teóricamente hoy había más de 40 inscriptos. Estamos solamente 14 personas atendiendo la presentación, 13 si lo descontamos a Hernán. Lo importante del Latitude sí es una certificación. El Latitude y FireNet son paneles ya de tipo inteligente. Esa certificación va a durar 2 días, tiene 2 exámenes, es totalmente gratuita. En el pasado se estaba cobrando esa certificación, pero debido al COVID, nosotros aplicamos lo que es el plan COVID, que es Cooperación, Vida y Desarrollo para todos los clientes de Hojiki. Esa certificación se hace gratuita, requiere de esos 2 exámenes ser aprobados con un 70%. El panel es un panel totalmente inteligente, es un panel que tiene muchísimas zonas de software, tiene la posibilidad de generar causa de efectos, es un panel totalmente touch. Utiliza un sensor que es el ACD, que es un sensor que puede detectar monóxido en sangre. Todo esto también lo pueden ver, aprovechando, vamos a hacer el aviso, lo pueden ver en el Facebook de Hojiki Latinoamérica. Ahí van a poder encontrar el video del ACD, cómo funciona. Y tanto Hernán en Security One como Víctor o mi persona estamos dispuestos a colaborarles con cualquier tipo de proyecto que tengan o dudas que tengan sobre los proyectos. Bueno, Cualquier cosa. Gerardo, agradecerte nuevamente a vos y a Hernán, Víctor. si quieres dejar tu correo en el chat, si quieres dejar tu correo en el chat, por si Perfecto, lo quieres tomar nota. perfecto. Igual lo tienen a través de los comerciales.
Ah, ok. Bueno. Ok, bueno, entonces sin más, muchas gracias. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Cualquier Víctor. cosita, ahí los estamos molestando. De nada, y muchísimas gracias a todos por asistir. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima entonces.